Buenos días, señores estudiantes de la Escuela de Contabilidad y Finanzas del 10º ciclo del CAT Huancavelica de la Universidad Peruana Los Andes. En esta segunda semana de tutorías virtuales vamos a considerar el curso de auditoría tributaria, el tema de procedimientos de fiscalización. Como bien sabemos, la fiscalización es una de las 4 facultades de la administración tributaria que le permite utilizar medios que consideren necesarios a fin de garantizar que las empresas, las personas jurídicas, las naturales, estén cumpliendo adecuadamente su obligación tributaria. El artículo 61 del Código Tributario refiere que la determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario, vale decir, cuando nosotros presentamos una declaración tributaria, ejemplo, PDT 621, nosotros estamos determinando un tributo a pagar, sea a favor o sea en contra. Esta determinación que nosotros realizamos está sujeta a fiscalización o verificación por parte de la administración tributaria. Y esta administración a su vez podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información proporcionada. Para ello va a emitir la respectiva resolución de determinación, orden de pago o resolución de multa de corresponder. El artículo 62 del Código Tributario menciona que dentro del ejercicio de la función fiscalizadora se incluye la inspección. ¿Qué entendemos por inspección? La administración tributaria puede realizar visitas inopinadas, de considerarlo pertinente, a los locales o al domicilio fiscal donde se desarrolle la actividad comercial, para verificar, por ejemplo, que lo que se ha declarado a la administración tributaria como actividades sean las que se estén realizando. La segunda función es la de investigación. En esta actividad de investigación, lo que hace la administración tributaria es recabar información, ya sea por cruces de información, por terceros, por el famoso DAOT, para verificar que un contribuyente esté cumpliendo con lo que establece sus obligaciones tributarias. Y por último, el control. Este control se realiza principalmente por revisiones de obligaciones formales. Vale decir, la SUNAT nos puede requerir, mediante una esquela de requerimiento, libros contables, comprobantes de pagos, extractos bancarios o cualquier otro documento que ellos consideren necesarios que permita evidenciar que nosotros estamos cumpliendo las obligaciones tributarias, ya sean sustanciales o sean formales. Estas actividades o esta función fiscalizadora incluye a aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Vale decir que si yo realizo una actividad económica que por algún motivo, alguna normativa está exonerada de ciertos tributos o tiene algún beneficio tributario, del mismo modo va a tener la aplicación de una fiscalización. No vayamos a pensar que si nosotros estamos exonerados, por ejemplo, de pagar un impuesto a la renta o pagar un impuesto general a las ventas, significa que ya no nos van a fiscalizar. Esa idea es incorrecta, ya que conforme ustedes lo visualizan en el artículo 62, esta facultad fiscalizadora o tiene alcance a todos los contribuyentes, independientemente si están o no afectos o exonerados o que tengan algún beneficio tributario. La auditoría tributaria se define como el conjunto de técnicas y procedimientos destinados a examinar la situación tributaria de las empresas con la finalidad de poder determinar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que son de naturaleza sustancial y formal. Las obligaciones, como bien sabemos, sustanciales es el fondo del asunto de la obligación tributaria. La SUNAT nos dice, ustedes deben de cumplir con 2 obligaciones, las formales y las sustanciales. Las formales, por un lado, es cómo van a llevar su documentación, qué libros tienen que llevar, qué comprobantes son
aceptados como costo o gasto, qué comprobantes nos otorgan derecho a crédito fiscal, qué operaciones nos otorgan derecho. Es la forma de cómo vamos a llevar el proceso tributario, la documentación tributaria. En cambio, la obligación sustancial ya es el cumplimiento en sí del pago de los tributos. La administración tributaria no solamente busca que cumplamos con los requisitos formales, sino también lo que más le interesa, por eso es la sustancia, es el fondo del aspecto tributario, es el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De este modo, nosotros garantizamos tener caja fiscal para poder cumplir con las obligaciones que compete a todo Estado. Los objetivos de la auditoría tributaria están, entre algunos, la de determinar la veracidad de los resultados de las empresas, así como de la materia imponible. Cuando nos referimos a materia imponible, es el monto que sirvió como base para determinar nuestros tributos. Por ejemplo, si hablamos del impuesto a la renta, es un impuesto de carácter anual. ¿Cuál sería nuestra materia tributaria? Materia imponible o base imponible. Sería, como todos sabemos, esta renta anual se presenta considerando dos estados financieros. Vamos a mencionar solo uno de ellos, el estado de resultados. En un estado de resultados nosotros tenemos ingresos, tenemos costo-gasto, tenemos gastos administrativos, gastos de ventas y tenemos una utilidad. Esa utilidad es una utilidad contable. Después de esa utilidad contable, la administración tributaria nos dice: debemos realizar adiciones y deducciones. Esas adiciones y deducciones son las que van a cambiar la figura, van a cambiar el monto, la cuantía de la utilidad contable para volverse una utilidad tributaria, sea más o sea menos, dependiendo del resultado. Entonces, esa base, el resultado como utilidad tributaria, sirve como base para determinar nuestro tributo. A eso se considera como la materia imponible. Establecer la fehaciencia de la contabilidad a través de los análisis de los libros, registros, documentos y operaciones involucradas. Nosotros sabemos que la contabilidad implica hechos fehacientes, hechos sustentados documentadamente, pero hay una situación que debemos de entender. Cuando hablamos de contabilidad, no necesariamente estamos hablando de documentos tributarios. La contabilidad debe sustentar o debe mostrar la realidad de la empresa. Si nuestra empresa, por ejemplo, realiza gastos en planilla simple, sustenta gastos con declaraciones juradas, esos comprobantes, esos documentos nos sirven para sustentar las operaciones económicas desde una perspectiva contable. Sin embargo, cuando ya entramos a considerar el aspecto tributario, esa declaración jurada o esas planillas simples nos sirven como documento sustentatorio de gastos para efectos tributarios. Es por eso que, como mencionaba anteriormente, se realizan las adiciones y deducciones. Lo que le interesa a la auditoría tributaria no solamente es la cuantía del tributo, determinar la veracidad de las obligaciones, sino le interesa también que el proceso contable esté debidamente realizado, sustentado a través de las normas de contabilidad, de las normas de información financiera y principalmente los principios de contabilidad generalmente aceptados. Como tercer objetivo, tenemos el estudio o estudiar la aplicación de las prácticas contables sustentadas en los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que acabamos de mencionar. Como cuarto es la determinación del correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones tributarias. La administración tributaria, decíamos, tiene dos obligaciones, formales y sustanciales. La sustancial implica justamente el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, ¿no? Y la formal del mismo modo. Eso es lo que le interesa a la auditoría tributaria. En esta auditoría tributaria nosotros consideramos 4 fases de ejecución. La primera es el análisis y selección de los sectores económicos. Un sector económico es un área donde se desarrolla una actividad económica. Por ejemplo, un área comercial. Ese es un sector económico. Empresas constructoras, ese es otro sector económico. Empresas de transporte, ¿no?, involucradas en el sector económico de servicios, de transporte. Segundo aspecto es el análisis y la selección del contribuyente. La administración tributaria tiene una facultad discrecional.
y la facultad discrecional le permite, independientemente de encontrar o identificar un sector económico, identificar el contribuyente que va a quien se le va a realizar la auditoría o la fiscalización, de darse el caso. Esta facultad discrecional, si bien es cierto, el código le otorga con la finalidad de que ellos puedan seleccionar a un contribuyente al azar, considerando algunos criterios que la administración tuviese en cuenta, es referencial, podríamos mencionar, ya que en la práctica, en la actualidad, la administración tributaria selecciona los contribuyentes a quienes les va a realizar alguna fiscalización o alguna auditoría tributaria, tomando en cuenta distintos indicadores. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, o sea, el cumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias. Si yo declaro siempre el último día de vencimiento de mi dígito de RUC y pago generalmente una semana o un mes después, ya me estoy haciendo un candidato a que la administración tributaria entre a fiscalizarme, porque justamente ellos buscan mi cumplimiento de obligaciones sustanciales, que pague mis tributos. La tercera fase es la programación de la auditoría. Una vez que nosotros ya hemos identificado el sector económico, ya hemos identificado el contribuyente, vamos a programar el proceso de la auditoría. Para eso debemos de conocer exactamente la realidad del contribuyente, a qué se dedica, qué operaciones económicas tiene, cuánto tiempo ya viene en el mercado, sus operaciones de ingresos, de gastos, sus declaraciones, su frecuencia de rectificaciones, etc. Y la auditoría tributaria en sí, que ya es el proceso de la revisión de la documentación, tanto contable como tributaria. Principalmente, al mencionar auditoría, ya estamos hablando que vamos a hacer una revisión de los estados financieros, y estos estados financieros obviamente se sustentan en los libros contables, y los libros contables se sustentan en la documentación contable o tributaria. Para iniciar la auditoría tributaria, aquí ustedes pueden visualizar algunas RTFs en las que mencionan que este proceso de auditoría se inicia con la notificación del primer requerimiento de fiscalización. La administración tributaria puede requerirnos una, dos o tres veces la documentación que ellos consideren en el proceso de la auditoría. Sin embargo, se considera por iniciado con el primer requerimiento de fiscalización. El artículo 1 del Decreto Supremo 085/2007 señala que cuando surte efecto la notificación de la carta de presentación y primer requerimiento, vale decir, en una auditoría, un requerimiento surte efecto al día siguiente de su recepción. Desde ese momento se considera como iniciada el proceso de auditoría tributaria. ¿Cuándo se cierra la auditoría tributaria? El artículo 75 del Código Tributario establece que se cierra cuando se emite la resolución de determinación, la resolución de multa o la orden de pago, de ser el caso. No existe un plazo regulado para el cierre de la auditoría, ¿ya? Entonces entendamos esa figura. Inicia la auditoría con el requerimiento. ¿Cuándo se cierra? Se cierra cuando nos entregan la resolución de determinación o la resolución de multa o la orden de pago, no necesariamente un mes después o 2 meses después, y si no nos entregan significa que no se cumplió el plazo. Se culmina con la emisión de estos valores. Asimismo, el artículo 62A del Código Tributario lo que establece es el plazo máximo de 1 año computado desde el cierre del primer requerimiento. O sea, la auditoría tributaria tiene 1 año para poder desarrollar su actividad. Eso no significa que se puede quedar en 1 año, ¿no? De considerarlo, ellos pueden ampliar por un periodo similar, dependiendo de la magnitud o de la envergadura de la auditoría. Los derechos de los contribuyentes en un proceso de auditoría tributaria son los siguientes.
deben ser tratados con respeto y consideración por el personal de la Administración Tributaria. Asimismo, deben conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que sean parte, así como la identidad de las autoridades de la Administración Tributaria encargadas y bajo cuya responsabilidad se tramita. Cuando un fiscalizador llegue a nuestro domicilio fiscal o a nuestro lugar donde desarrollamos nuestras actividades comerciales, industriales, productivas, ellos tienen que identificarse y nosotros podemos hacer seguimiento acerca de su identificación a través de la página de SUNAT Operaciones en Línea. El tercer derecho es la de interponer queja por omisión o demora o por cualquier otro incumplimiento del Código Tributario. Como todos sabemos, dentro de los procedimientos tributarios se encuentra la queja. Esta queja se presenta únicamente cuando cuando nosotros sentimos o notamos que no se está cumpliendo cierto procedimiento señalado por la Administración Tributaria. El incumplimiento de ese procedimiento acarrea la interposición de una queja. Como cuarto derecho es la de no proporcionar documentos que ya sean presentados. A ver, imaginemos, ¿no? Un fiscalizador viene y nos solicita el detalle de nuestros PDTs, el 621. Nos pide todos los PDTs de enero a diciembre. Esa documentación ya se encuentra en las manos de la Administración Tributaria. Entonces, si nosotros no proporcionamos esa documentación, no significa que estemos limitando el trabajo de los auditores, porque uno de nuestros derechos es que no debemos entregar o no podemos proporcionar documentos que ellos ya tienen o que ya fueron presentados con anterioridad, más si la documentación que solicitan han sido presentadas bajo un cronograma de declaración y presentación y que han sido de forma virtual. Entonces, si nosotros no tenemos el detalle de nuestros PDTs a la mano o las constancias a la mano y nos solicitan, no sería una limitación para que ellos continúen con su trabajo, y menos aún se podría considerar que nosotros estamos entorpeciendo la labor de la auditoría. El quinto derecho es a la confidencialidad de la información presentada a la Administración Tributaria. La Administración debe guardar absoluta reserva de nuestra información durante el proceso de fiscalización o de auditoría, incluso después de ella. Sexto derecho es el de tener un servicio eficiente de la Administración Tributaria y las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El acceso a expedientes de fiscalización, únicamente a los expedientes de los que son parte y que estén culminados, con excepción de información de terceros protegida por reserva tributaria. La reserva tributaria implica o tiene alcance a los funcionarios, trabajadores de la Administración Tributaria que hayan estado involucrados en un proceso de fiscalización o de auditoría. Esta reserva implica no publicar información que se obtuvo durante ese proceso de fiscalización. Ahora, ¿nosotros podemos solicitar el expediente? Sí, podemos solicitar los expedientes siempre y cuando estén culminados. Y durante el proceso podemos realizar las coordinaciones que consideremos necesarias con el agente fiscalizador, los cuales están abiertamente aptos para comunicarnos y trabajar de una manera coordinada. ¿Cuáles son las obligaciones que ahora tenemos como contribuyentes? Esto también está establecido en el Código Tributario. La primera y la más importante, permitir el control por la Administración Tributaria, así como presentar o exhibir las declaraciones, informes, libros de actas, documentos contables o documentos relacionados con la tributación, en la forma, plazos y condiciones que sean requeridos. El incumplimiento de estas obligaciones genera una infracción tipificada en el artículo 176 del Código Tributario, y esta infracción genera una sanción que por lo general es el 50% de la UIT, dependiendo de la infracción que se haya cometido, ¿no? La segunda obligación que tenemos es la de proporcionar
información requerida sobre nuestras actividades o de terceros de acuerdo a la forma, plazos y condiciones establecidas. Si la administración nos dice con quiénes ustedes realizan sus operaciones de compras o quiénes son sus principales clientes, nosotros estamos obligados en un proceso de fiscalización o también fuera de este a cumplir con esa información. La tercera es la de conservar los libros y registros, así como documentos y antecedentes de operaciones mientras el tributo no esté prescrito. Aquí yo quiero hacer un hincapié respecto a este tema, la conservación de libros y registros. Por lo general nosotros escuchamos a muchos de nuestros colegas que asesoran empresas que hacen una mención equivocada de la conservación de libros y registros tributarios o contables, ¿no? Imaginemos un caso, una persona quiere cambiar de contador por algún motivo, por celo profesional, recelo u otra situación, el contador anterior no le quiere dar la documentación contable. Bueno, pues llega a otro contador, a un tercero, y el tercero le recomienda, si no te quiere dar tus libros, entonces déjalo. Vamos a presentar una denuncia por pérdida de libros y solucionado, empezamos de cero. Esa concepción que nos brindan es muy equivocada. El hecho de que nosotros denunciemos la pérdida de un libro o un registro contable no significa que se haya olvidado las obligaciones tributarias que nosotros previamente hayamos generado. Menos aún es empezar de cero. Lo que la administración tributaria establece en el Código Tributario es que cuando existe pérdida de libros y o registros contables, se le otorga al contribuyente un plazo de 60 días hábiles para realizar rehacer la información, rehacer toda la documentación. A la administración tributaria no le va a afectar cuánto tiempo te demores, si tienes tus facturas, si no las tienes, si tienes que viajar, tienes que buscar a tus proveedores que te faciliten copia legalizada, que sí es un documento que sustenta, y rehacer tu información contable. Entonces, esta obligación de conservar los libros tiene alcance mientras el tributo no esté prescrito. Más adelante vamos a mencionar los plazos de prescripción, pero haciendo una antesala, sabemos que la prescripción, dependiendo del tributo, se realiza a los 4, a los 6 o a los 10 años, conforme lo establece el artículo 45 del Código Tributario. Las obligaciones de los contribuyentes también es la de comunicar en un plazo de 15 días hábiles la pérdida o destrucción de los libros o registros o documentos y antecedentes, y el plazo para rehacer, como se los mencionaba hace un momento, es de 60 días. La SUNAT entonces nos otorga ese plazo para poder rehacer la información contable, no simplemente decir denunciamos, lo perdemos o desaparecemos nuestros comprobantes de pago, lo que muchas empresas que tienen una mala asesoría tenderían a hacer. La quinta obligación es la de mantener operativos los sistemas o programas, soportes y otros medios de almacenamiento de información por el plazo de prescripción, al igual que el anterior, debiendo comunicar cualquier hecho que implique cumplir con la obligación en un plazo de 15 días hábiles. Principalmente esto se realiza para aquellos contribuyentes que llevan su contabilidad de forma computarizada y también la emisión de sus comprobantes de pago de forma computarizada o electrónica. Tienen la obligación de mantener operativo los sistemas informáticos. La otra obligación es la de concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria cuando sea requerido. La infracción por no concurrir está tipificada en el artículo 176 del Código Tributario. Guardar reservas sobre información a la que haya tenido acceso relacionada a terceros, independientemente utilizados como comparables por la Administración Tributaria, como consecuencia de normas de precios de transferencia. La Administración Tributaria puede, de considerarlo, vámonos a un caso muy extremo, aplicar una presunción en un proceso de fiscalización. Las presunciones están tipificadas en el Código Tributario y una de ellas puede ser la omisión de ventas o patrimonio no declarado. Entonces, si nosotros generamos o damos indicios, no le brindamos la documentación a la Administración Tributaria, ellos pueden presumir nuestros ingresos. Para ello van a realizar comparaciones a nivel de empresas del mismo sector económico.
y empresas similares en nuestro entorno. Esa información, si en algún momento nos sucediera, nosotros podemos pedirle a la administración tributaria cómo es que ha determinado nuestros tributos, si no tiene nuestra documentación. Ellos entonces nos podrán mostrar los documentos que sustenten su comparación con otras empresas del sector económico. Esas empresas del sector económico, o la información que nosotros obtenemos de esas empresas, tienen que ser de absoluta reserva, no podemos divulgarlas. La otra obligación es la de permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros medios utilizados para el control tributario proporcionados por la SUNAT. Entonces, son entre algunas de las obligaciones que nos compete como contribuyentes. ¿Qué facultades tienen los auditores de la SUNAT? Esa facultad está regulada bajo el ejercicio o bajo la facultad de fiscalización establecida en el artículo 62 del Código Tributario, la facultad discrecional. Y bajo esa facultad ellos optan por la decisión administrativa más conveniente para el interés público dentro del marco de la ley y conforme lo establece el último párrafo de la norma 4 del Código Tributario. Entre estas facultades en la actualidad se ha incrementado una norma más, la norma 16 en el Código Tributario, que es la norma antielusión y antievasión. ¿Qué significa esta norma antielusión? Si el auditor tributario considera necesario, puede realizar cualquier actividad de control, cualquier prueba, cualquier seguimiento, cualquier cruce de información in situ, si lo considera necesario, para determinar que el contribuyente esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Esta norma 16 faculta a los auditores a realizar cualquier actividad para verificar que se esté cumpliendo con la obligación tributaria. Por ejemplo, si nosotros tenemos facturas de combustible, el auditor simplemente puede ir al grifo con nuestras facturas de combustible y hacer la contrastación de el original con la copia para evidenciar si efectivamente esas facturas son reales. Eso siempre y cuando él considere que hay indicios de falsificación o de no razonabilidad en el gasto. Entre la facultad de los auditores está la de exhibir o exigir la exhibición y o presentación de los libros o registros o documentos que sustenten la contabilidad. También cualquier documentación relacionada con los hechos susceptibles de generar obligación tributaria, en el caso de sujetos que no se encuentran obligados a llevar contabilidad. ¿Quiénes son esos sujetos que no están obligados a llevar contabilidad? Sabemos nosotros que a nivel tributario existen 3 regímenes tributarios: el régimen general, el régimen especial y el régimen único simplificado. En los 2 primeros existe obligación de llevar libros contables. En el tercero, en el RUS, no existe la obligación de llevar libros de contabilidad. Eso no significa que no nos puedan pedir nuestros registros. Ellos nos pueden pedir cualquier otra documentación que esté relacionada a la generación de las obligaciones tributarias, en el caso de los sujetos que no se encuentran obligados. O sea, nos pueden pedir: muéstrame tu reporte de ingresos, o muéstrame tu cuaderno donde anotas las compras realizadas, y nosotros estamos obligados a exhibir dicha documentación. La facultad de los auditores también está en la de los documentos y correspondencia comercial relacionada con los hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. En caso que por razones debidamente justificadas el deudor requiera plazos para exhibición o presentación a la administración tributaria, deberá otorgar un plazo no menor de 2 días hábiles. Significa que si nos piden nuestros comprobantes de pago o documentos que no necesariamente lo tenemos a la mano, puede ser un libro de contabilidad que llega el auditor a nuestro local comercial y nos dice: muéstrame su registro de ventas, y se le explica que el registro de ventas no lo tiene a la mano porque eso es un documento contable y se encuentra en la oficina del contador, porque quizás teniendo en cuenta que es una pequeña empresa, un pequeño negocio, su contabilidad es externa.
Y si es externa, el auditor no le puede obligar a decir, no, tú tienes que tener acá tu libro, porque es un documento contable. Eso es manejable, es entendible, por los cuales la administración debe de otorgar los plazos que considere necesarios. Asimismo, podrá exigir la presentación de informes y análisis relacionados con hechos susceptibles de generar obligación tributaria. La administración nos puede pedir un reporte que nosotros mismos elaboremos, no necesariamente debe ser contable o tributario. Nos puede pedir una hoja Excel o un reporte Excel donde se muestre cómo se ha ido arrastrando los saldos de IGB o arrastrando los saldos de percepciones o retenciones. Esa hoja Excel impresa es un informe que nos puede pedir SUNAT para el análisis de las obligaciones tributarias que nos corresponda. La administración puede exigir la información o documentación relacionada con el equipamiento informático, los programas fuente, diseños, programaciones implantadas, etc. Dentro de estas facultades, la administración tributaria también puede exigir la información o documentación relacionada con el equipamiento informático. Vale decir, la administración puede pedirnos, si es que nosotros hemos elaborado o hemos mandado elaborar un software contable, un software tributario netamente adecuado a nuestra realidad, ellos nos pueden pedir los programas fuente, el diseño, la programación y las aplicaciones que se han implantado, y nosotros estamos obligados a brindarles información, porque justamente es aquella que determina obligación tributaria. No vaya a ser que dentro de nuestra programación de nuestro software contable hayamos hecho alguna maniobra de, por ejemplo, redondear céntimos y esos céntimos desaparecerlos en una cuenta de orden, y que eso genere disminuciones de tributos por pagar, que podría darse el caso. Por eso es lo que ellos están facultados a pedirnos esta información o documentación. Otra de las facultades es la de exigir copia de los soportes portadores de microformas o de los soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento de información que incluyan datos vinculados con la materia imponible, debiendo suministrar a la administración los instrumentos materiales a este afecto, o sea, que estén requeridos. En caso el contribuyente no cuente con los elementos para proporcionar la copia de la administración, previa autorización del sujeto fiscalizado, o sea, nosotros que estamos siendo fiscalizados, la administración podrá hacer uso de los equipos informáticos, programas y utilitarios que estime conveniente. O sea, ellos nos pueden pedir un backup de nuestra información contable y tributaria. Si no existe forma de que nosotros podamos generar ese backup, o podemos generarlo pero ellos no van a poder revisar esa información, nosotros podemos otorgarle o autorizarle a utilizar cualquiera de nuestros equipos informáticos, o autorizarle el uso de nuestros programas o utilitarios para que ellos puedan visualizar la información que nosotros vamos a generar como backups. También tiene la facultad de requerir a terceros informaciones y exhibiciones y o presentación de sus libros, registros, documentos, uso de tarjetas de crédito y afines, correspondencia comercial relacionada con hechos que determinen tributación, en la forma y condiciones que establezca, dando un plazo no menor de 3 días hábiles. Esta facultad incluye la de requerir la información destinada a identificar a los clientes o consumidores del tercero. Entonces, si nosotros no somos el agente, no somos el contribuyente que está siendo fiscalizado, si no somos terceros, somos los clientes o los proveedores del contribuyente que está siendo fiscalizado o auditado, y a nosotros nos requieren información, también nosotros estamos obligados a cumplir con ese requerimiento. No simplemente decir, lo estás fiscalizando a él, a mí no. Entonces, si nosotros actuamos de ese sentido, estamos entorpeciendo la labor de fiscalización y somos pasibles de una sanción. La de solicitar la comparecencia de contribuyentes o de terceros para proporcionar la información necesaria, otorgando plazos no menor a 5 días hábiles. Si la administración tributaria considera por conveniente, o el auditor considera pertinente,
que se le aclare ciertas situaciones, él puede solicitar nuestra presencia en las instalaciones donde estén desarrollando la auditoría. Al solicitar nuestra presencia, nosotros nos obligamos a esclarecer cualquier duda que se pueda o que se haya generado durante el proceso de la auditoría o de la fiscalización. La citación deberá contener como mínimo el objeto y asunto de esta, la identificación del deudor o tercero, la fecha y la hora en la que deberá concurrir a la oficina de la Administración Tributaria y el fundamento y disposición legal respectivos. Ellos no nos pueden citar simplemente a la deriva: señor Juan Pérez, acérquese a la SUNAT y entrevístese con el auditor X. Entonces no puede requerirnos de esa manera, sino tiene que hacer mención el motivo o la base, el fundamento que ellos consideran a fin de que nosotros vayamos a esclarecer algún hecho que no haya quedado claro en el proceso de la auditoría, porque entendemos que la auditoría se lleva a cabo a través de la revisión de los documentos que previamente han sido requeridos por los auditores. Y eso no significa que ellos son los eruditos, los que saben todo para poder entender cada documento. Por eso es saludable que un contribuyente, cuando esté en una etapa de auditoría o de fiscalización, le brinde toda la documentación, todas las aclaraciones necesarias al fiscalizador o al auditor, de tal manera de que el trabajo pueda ser más claro y tampoco nosotros no terminemos perjudicados al momento en el que ellos consideren ciertas observaciones que por falta de aclaración no hubieran sido materia de observación. También ellos pueden efectuar las tomas de inventario de bienes y controlar su ejecución, efectuar comprobación física, evaluación y registro, practicar arqueos de caja, valores y documentos y controles de ingreso. Estas actuaciones serán ejecutadas en forma inmediata con ocasión de la intervención. O sea, para este caso, las notificaciones que realiza la Administración Tributaria, las esquelas que realiza, surten efecto de forma inmediata. Si ellos van a realizar un arqueo de caja, no siempre viene el auditor o el fiscalizador, se identifica y nos dice: voy a hacer un arqueo. Tiene que tener previamente un documento en el cual nos comunique a nosotros ese proceso que va a realizar. Se comunica el inventario físico el día de hoy a las 11 de la mañana. En tal caso, nosotros nos apersonamos con el auditor o con el fiscalizador a cumplir el trabajo. No podemos decirle tan fácilmente: vente mañana porque no me has avisado con tiempo, porque como está en una labor de fiscalización, entendemos que esta labor es la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como mencionaba en la parte introductoria, ¿no? Ellos pueden hacer visitas in situ en el momento para realizar este tipo de actuaciones. La otra facultad es que cuando presuma la existencia de evasión, la SUNAT podría inmovilizar los libros, archivos, documentos, registros, bienes por un periodo no mayor de 10 días hábiles prorrogables por otro igual. Mediante resolución de superintendencia, la prórroga podrá otorgarse por un plazo máximo de hasta 60 días hábiles, siempre y cuando, ustedes lo pueden visualizar, se presuma indicios de evasión tributaria, entendiéndose como evasión tributaria el no cumplimiento de las obligaciones tributarias o el no cumplimiento de una de esas no obligaciones, ¿no? Pues podemos cumplir la formal, pero no estamos cumpliendo la sustancial. Cuando presume la existencia de evasión, podrá incautar libros, archivos, documentos, registros en general y bienes de cualquier naturaleza, incluidos programas informáticos, archivos de soporte o aquellos que estén relacionados con las obligaciones tributarias, por un plazo que no debe ser mayor a 45 días hábiles, y estos pueden prorrogarse todavía por 15 días hábiles más. Y para ello se requiere autorización judicial. Los jueces tienen orden de actuar de manera inmediata cuando un auditor de SUNAT solicita su intervención. En este caso, sí, el Poder Judicial tiene la obligación de actuar en el momento, otorgándole las facilidades al auditor tributario y apoyando en todo el proceso que éste sea requerido.
Para el caso de la incautación de los libros, tiene que haber una orden judicial necesariamente. Y esta orden judicial puede ser solicitada por el auditor el día de hoy y otorgada por el Poder Judicial hoy día en la tarde, o a más tardar, exagerando, un caso muy extremo, el día de mañana, que es un caso muy extremo, ¿no? Por lo general, si yo solicito en la mañana, al mediodía o en la tarde se da prioridad a este tipo de solicitudes para que se actúe judicialmente. ¿Por qué? Porque existe o se presume existencia de evasión. Se pueden practicar inspecciones en los locales ocupados por los contribuyentes, así como en los medios de transporte. La Administración Tributaria tiene distintas facultades para controlar el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, no se realiza o no se cumple o no es muy notorio porque no cuenta hasta el momento con una capacidad operativa adecuada. Imagínense si la Administración Tributaria contratara cantidades y cantidades de auditores o de fiscalizadores. Estarían parados en los grifos, estarían parados en los lugares donde de transporte, estarían visitando locales comerciales para realizar inspecciones, estarían involucrados en todo el proceso de cumplimiento de la obligación tributaria. Sin embargo, la poca capacidad operativa que tiene, pero que se viene incrementando a la fecha, no les permite pues cumplir con todas estas facultades, ¿no? Dice, cuando los locales estuvieran cerrados o cuando se trate de domicilios particulares, será necesario solicitar autorización judicial. La actuación indicada será ejecutada en forma inmediata con ocasión de la intervención. Como mencionaba ya anteriormente, el Poder Judicial tiene prioridad de realizar las órdenes o las autorizaciones judiciales que considere pertinentes. Requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño, y este auxilio debe ser prestado de manera inmediata. Si nosotros somos auditores y requerimos hacer una cobranza o una verificación, una fiscalización, y no nos facilitan el acceso, son reacios, se ponen malcriados, quizás el contribuyente se exalta y un poco más si ya nos quiere pegar. Entonces, para evitar esa situación, los auditores pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública, o sea, de la Policía Nacional. Y la policía está obligada a apoyar al auxiliar o al auditor que está desarrollando el proceso de la auditoría o la fiscalización. Por eso que ustedes habrán visto en algún momento cuando llegan fiscalizadores de SUNAT a hacer visitas, a recabar documentación, siempre están acompañados de 2 policías al costado. Entonces es más por un tema de seguridad y de garantizar que se cumpla con lo que ellos estén requiriendo. Otra facultad es la de solicitar información a las empresas del sistema financiero. Y este es un tema muy importante. Cuando la Administración Tributaria presume que nosotros no estamos cumpliendo nuestras obligaciones o tenemos demora, ellos tienen cruces de información con las empresas del sistema financiero. Es más, ellos saben todas nuestras operaciones financieras. Si todavía no han intervenido en ninguna de ellas, es porque quizás no hemos dado indicios de demora o de algún incumplimiento tributario. Pero ellos tienen esa facultad de pedir al sistema financiero nuestro estado situacional económico, y las empresas del sistema financiero están obligadas a otorgar esa información. ¿Sobre qué informaciones estamos mencionando? Sobre las operaciones pasivas con sus clientes en el caso de aquellos deudores tributarios sujetos a fiscalización, incluidos los sujetos con los que estos guarden relación y que se encuentren vinculados a los hechos investigados. La información sobre dichas operaciones deberán ser requeridas del mismo modo por el juez, a solicitud de la administración. Si hacemos un paréntesis aquí, sabemos que existe el secreto bancario, así lo establece la ley del sistema financiero. Pero este secreto bancario puede ser levantado únicamente por orden judicial. Entonces, si la Administración Tributaria solicita la información al sistema financiero, no lo puede hacer de manera directa, entendiéndose que el secreto bancario se levanta solamente por el Poder Judicial. Entonces, lo que hace es solicitar al juez que ordene el levantamiento, ordene esa información. Las demás operaciones con sus clientes, las mismas que deberán ser proporcionadas en forma, plazo y condiciones que señale la administración.
Entonces, dentro de estas facultades, vemos que los auditores de SUNAT pueden realizar distintas facultades para recabar la documentación o la información que consideren necesaria durante su proceso de auditoría o de fiscalización. También pueden investigar los hechos que configuran infracciones tributarias, asegurando los medios de prueba e identificando al infractor. Uno de los resultados principales en una auditoría es justamente la determinación de una obligación tributaria, de un tributo, la cuantía de un tributo y la infracción que se ha cometido por la omisión de ciertas obligaciones que justamente han ocasionado la omisión de ese tributo. Entonces, para estas infracciones, la carga de la prueba está bajo el auditor, o sea, el auditor o el fiscalizador es el responsable de asegurar o de obtener los medios probatorios identificando al infractor a fin de que la sanción determinada o la infracción que se haya cometido no tenga lugar a reclamo. Esta facultad proviene del ejercicio de la facultad de fiscalización, ya habíamos mencionado. ¿Cuáles son los periodos que se auditan? Hablábamos que se debe de fiscalizar los periodos de tributos que aún no hayan prescrito. Cuando hablamos de la fiscalización, la facultad de fiscalización, según lo establece el artículo 43 para adelante, no señala un plazo de prescripción, o sea, no podemos decir prescribe la fiscalización de la administración tributaria. ¿Qué entendemos por prescripción para empezar? La prescripción es la pérdida de las facultades que tiene un ente o una organización para realizar algo. En términos más simples, si la SUNAT tiene que revisar, que tiene que cobrarnos, tal vez nosotros hemos declarado un tributo IGB 1000 soles, entonces la administración tiene un plazo para cobrarnos esos 1000 soles de IGB. Si durante ese plazo, puede ser 4 o 6 años, si durante ese plazo no nos ha cobrado, entonces podemos decir que ha prescrito la facultad de cobrarnos, ¿no? Se entiende esa figura, o sea, la prescripción es la pérdida de la facultad. Si nosotros, si nos deben sancionar, también tienen un plazo para sancionarnos, que puede ser 4, 6 o 10 años, ¿no? Dependiendo del tributo, como aquí vamos a mencionar. Pero la fiscalización como facultad no prescribe, no existe ninguna parte del Código Tributario que mencione la prescripción de la fiscalización, sino que es un tema de coherencia. A ver, la prescripción se da a los 4 años para tributos que han sido declarados, a los 6 años para quienes no han presentado la declaración y a los 10 años cuando se trate de tributos o de personas que realicen retención o realicen percepción no pagada. O sea, el tributo retenido o percibido prescribe a los 10 años. Vayamos a un supuesto. Me dice que la prescripción se da a los 4 años cuando uno ha declarado. Si hablamos de una prescripción de cobranza, significa que si nosotros hemos declarado un tributo, por ejemplo, tenemos una deuda de 1000 soles de IGB, la administración tiene 4 años para cobrarnos ese tributo. Si en esos 4 años no ha realizado ninguna acción tendiente al cobro, pasado estos 4 años, nos llega un documento de cobranza, simplemente ya no procede. ¿Por qué no procede? La deuda sigue, ¿eh? La prescripción no significa que la deuda desaparece, la deuda sigue. Lo que hace la prescripción es, le quita la facultad a la administración tributaria de cobrarnos, ya sea coactivamente, mediante embargos o etcétera. Entonces, lo mismo ocurre para la facultad de determinación. Para que nos determinen un tributo, se debe de cumplir estos plazos de prescripción, ya sean 4, 6 o 10 años. Lo mismo ocurre para la sanción. Las sanciones también tienen un plazo de prescriptorio de 4, 6 o 10 años. Y decía, la fiscalización no tiene, pero ¿por qué no tiene? Vayamos a un ejemplo. Un agente fiscalizador nos pide nuestros documentos del año 2007. Ya. A la fecha, ojo, del 2007 a la fecha ya han pasado aproximadamente unos 9 años, ya, entre 8 años. Y encuentra que
no sé, no hemos omitido algunos tributos y nos determina un tributo, no dice: señor, usted ha declarado mal su IGB del mes de diciembre del año 2007, por lo tanto el IGB no era 1000 como lo declaró en ese momento, sino es de 5000. Si nos llega una resolución de determinación argumentándonos eso, nosotros alegamos prescripción. Sabes que SUNAT, si bien es cierto, nos hemos equivocado en la declaración, efectivamente no era 1000, era 5000 el tributo, pero ya no nos puedes determinar, porque ese tributo ya prescribió. Ya estamos ya casi 8 años, así es que ese tributo ya prescribió, ya no nos puedes determinar. Si no nos puedes determinar, no nos puedes sancionar, porque también dicho plazo ya prescribió. Si no nos puedes determinar y no nos puedes sancionar, ¿para qué nos fiscalizas? ¿No? Algo curioso queda en esta situación. ¿Para qué nos fiscalizaría si sabe que no nos va a poder determinar un tributo y menos aún nos va a poder aplicar alguna sanción? Entonces, si se diese ese caso, ya no justifica una fiscalización o fiscalizar tributos que todavía no han prescrito. Entonces, por ese motivo la fiscalización, si ustedes revisan el Código Tributario, en ninguna parte del Código Tributario dice prescripción a la facultad de fiscalización, no hay. A la de determinación está, a la de cobro está, a la de sanción está y a las solicitudes de devoluciones de tributos. También a las de compensación, pero no existe un plazo de prescripción para fiscalización. Estos plazos prescriptorios se deben de computar desde el 1 de enero del año siguiente, en el que vence la presentación de la declaración anual, también desde el 1 de enero del año siguiente en el que sea exigible respecto a tributos que deban ser determinados por el deudor tributario, desde el 1 de enero a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria. En resumen, para entenderlo mejor, el plazo de prescripción se computa desde el 1 de enero del año siguiente de haber sucedido el hecho. Por ejemplo, si nosotros presentamos una declaración PDT 621 del periodo mayo, cuando vence la obligación de presentar esa declaración del periodo mayo, vence en junio. Imaginemos que es junio del año 2012. ¿Desde cuándo vamos a computar? 4 años. Ojo que 4 años es, como mirábamos aquí, cuando nosotros declaramos. Entonces, si decimos que venció la declaración en junio del 2012, y se computa desde el 1 de enero del año siguiente, estamos considerando del 1 de enero del 2013. Ojo que 1 de enero es feriado, entonces se empieza a computar desde el día 2. Entonces, considerando, ¿no? Si es 2013, 2014, 2015 y 2016, al 31 de diciembre del 2016 se cumplirían los 4 años. Pero, cuando dice, no dice al cuarto año, dice pasado los 4 años, entonces sería al 1 de enero del 2017. Y como el 1 de enero del 2017 es feriado, estaríamos esperando al 2 de enero del 2017 para decir que nuestra obligación del tributo de mayo del 2012 ha prescrito. En el caso de las declaraciones anuales, si hablamos de nuestra renta anual del 2012, es un poquito más ampliado el plazo. Si es de diciembre, si nuestra renta anual del año 2012 la presentamos entre marzo y abril del 2013, si consideramos esta situación, ¿desde cuándo computamos? Obviamente desde el año 14. Mi renta del 2012 vence el 2013 o se presenta el 2013. Se empieza a computar desde el año 14. 14, 15, 16, 17, 31 de diciembre del 17. Vale decir que el 2 de enero del 2018 habría prescrito nuestras obligaciones con respecto a nuestra declaración anual del 2012. Entonces, no son solo 4 años como cualquiera lo vería, ¿no? Si hablamos del 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, bueno, parte del 18, los primeros días, estamos hablando de 5 años de plazo prescriptorio. Esto es un ejemplo del impuesto a la renta del 2011, como mencionábamos, ¿no?
Si existe una declaración del 2011, se realiza entre marzo y abril del 2012 y se computa del 2013. Entonces consideraríamos 13, 14, 15 y 16. Al 31 de diciembre del 2016 estaríamos considerando el cumplimiento de los 4 años. Dice, salvo supuestos de interrupción o suspensión del cómputo, tal como lo disponen los artículos 45-46. Este ya es un tema netamente de prescripción tributaria. En teoría la prescripción se da porque está normado en el artículo 43 del Código Tributario, pero en la práctica no sucede la prescripción. En la actualidad ya no sucede esta prescripción porque existen supuestos de interrupción o de suspensión. La interrupción implica que se corta el plazo que ha pasado para contar la prescripción. Por ejemplo, 3 años y medio, ocurre algún suceso establecido en el artículo 45, se interrumpe y se vuelve a contar los 4 años. Estás llegando al 4º año, te faltan 20 días, ocurre algún suceso como por ejemplo una notificación, ¿no? Recibes una orden de pago, una notificación de la deuda que tú tienes y se interrumpe la prescripción y se vuelve a contar nuevamente los 4, 6 o 10 años. O la suspensión, ¿no? Que el principal aspecto que genera una suspensión es la condición del domicilio de no habido. Si tienes 3 años que ya está contándose como plazo de prescripción, en ese momento te ponen la condición de domicilio no habido. Después de 10 años regresas, levantas tu condición de domicilio y completas el añito que te faltaba para llegar a los 4 años. Entonces ese es un aspecto de suspensión, pero ese es un tema que más van a considerarlo o más lo van a ver cuando revisen los artículos 45 y 46 del Código Tributario. El segundo límite de los periodos de fiscalización es los periodos ya fiscalizados. Recordemos que el primer límite es la fiscalización de tributos que aún no han prescrito. El segundo límite es respecto a periodos ya fiscalizados. Hay una RTF del año 99 de la Sala 3 que considera: es válida la reapertura de periodos fiscalizados cuando la Administración, sin modificar la determinación del IGB efectuado en la primera fiscalización, procede a complementarla en función de la nueva información encontrada. Vale decir que si nos realizan alguna fiscalización de un tributo, pero no varían ese tributo, más al contrario, complementan la información que han encontrado, entonces ese proceso sí es válido. El tercer límite es el plazo de fiscalización. El artículo 62A y el artículo 12 y siguientes del Decreto Supremo 085 del 2007 señala entre los plazos de fiscalización el de 1 año desde la fecha en que se entregue toda la documentación e información solicitada en el primer requerimiento. Este plazo puede prorrogarse por 1 año más dependiendo de la complejidad, y entendemos como complejidad al volumen de las operaciones, a la dispersión. Tal vez tenemos locales en distintas ciudades, tenemos sucursales, la ubicación geográfica, la complejidad de producción, entre otros, que considere el auditor que amerita ampliar el plazo. Entonces, en la fiscalización total tiene un plazo de 1 año de fiscalización. Eso puede ampliarse por 1 año igual. También existe la fiscalización parcial. En esta fiscalización parcial el plazo ya es de 6 meses y también se pueden ampliar por otros 6 meses más. Retomando a la fiscalización o al plazo de prórroga de 1 año, se puede dar por ocultamiento de ingresos o indicios de evasión, cuando es grupo empresarial o contratos de colaboración empresarial. Existen una excepción: las fiscalizaciones exceptuadas por aplicación de normas de precios de transferencia y el vencimiento de plazo. No se podrá requerir más información, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 75 del Código Tributario. Entonces, vale decir que cuando la Administración Tributaria inicia el proceso de fiscalización y ya tiene toda la documentación, toda la que ha solicitado en una fiscalización total, entonces ya no puede requerir más información, salvo algunas establecidas en el artículo 75.
sea, algo que ellos durante todo el proceso, durante la etapa de fiscalización, consideren necesario. Esa información puede ser, por ejemplo, un esclarecimiento por parte del contribuyente de alguna situación respecto a sus operaciones económicas de la empresa, que conforme el auditor o el fiscalizador ha ido trabajando la documentación, ha encontrado que algún documento o alguna operación no le ha quedado muy clara y solicita una información documental al contribuyente. Esa sí es una información que puede ser solicitada dentro de los plazos establecidos. Los plazos para la fiscalización, ¿no? Se puede suspender este plazo. ¿En qué momentos, en qué situaciones? Cuando se van a realizar las pericias respectivas. Se puede suspender en el lapso que transcurra desde que solicite la información a autoridades de otros países. O sea, el plazo ya sabemos que es de 1 año. Pero si yo considero que necesito requerir información por la magnitud de mi empresa de 1 año más y sé que si amplío mi plazo ya no voy a tener opción a ampliarla, entonces mejor suspendo mi plazo. Solicito la documentación que considere necesaria y en función a esa documentación, cuando me llega, reinicio el plazo de fiscalización. Otras situaciones por las que se puede suspender este plazo es cuando la administración tributaria interrumpa sus labores por fuerza mayor, o durante el lapso que se incumplan con entregar información, durante las prórrogas, durante el plazo de procesos judiciales vinculados, durante el plazo en que otros no proporcionen información. Como les mencionaba, conviene más suspender el plazo de fiscalización a solicitar una ampliación, porque si se lo solicita una ampliación, como ya hemos mencionado aquí, no se puede requerir o no se podría ampliar. Las quejas en el procedimiento de fiscalización. La queja es un recurso, es un procedimiento tributario establecido en el artículo 155. Esta queja se debe de presentar cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario. Las quejas solo surten efecto cuando notamos que hay un procedimiento que se está omitiendo. Por ejemplo, nos tendrían que dar un plazo mínimo de 3 días para otorgar la documentación y nos dicen: señor, entregue su documentación el día de mañana. Solicitamos ampliación y no nos amplían, pese a los argumentos que pueden ser la distancia, la complejidad de nuestra documentación, etcétera. Si nosotros sentimos que están incumpliendo el procedimiento, podemos presentar una queja. ¿Ante quién se presentan las quejas? La queja se presenta ante el Tribunal Fiscal, ¿ya? Porque este tribunal es el competente para pronunciarse en la vía de la queja sobre la legalidad de los requerimientos que emita la administración durante el procedimiento de fiscalización o verificación, en tanto no se hubieran notificado las resoluciones de determinación o multa u órdenes de pago que de ser el caso correspondan. Y cuando emiten esas resoluciones de determinación o multa, se emiten cuando ha culminado la fiscalización. O sea, es un documento que sustenta que terminó la fiscalización, entonces ya no justificaría iniciar un procedimiento de queja, porque ya terminó la fiscalización. Eso nosotros lo podemos encontrar en la RTF, que ustedes pueden visualizar, la 04187 de la Sala 3 del año 2004, que es precedente de observancia obligatoria. Significa que todos tienen que observar, tienen que tomar en consideración este precedente. Los requerimientos de la fiscalización. El artículo 4 del Decreto Supremo 085 señala que sirve para solicitar al sujeto fiscalizado la exhibición y presentación de informes, análisis, libros de actas, registros, libros contables y demás documentos y o información relacionada con tributos, o para fiscalizar inafectaciones o exoneraciones. También para solicitar sustentación legal y documentaria de observaciones e infracciones, para comunicar las conclusiones del procedimiento de fiscalización indicando observaciones formuladas e infracciones detectadas. Entonces, el requerimiento de fiscalización es el documento mediante el cual el agente fiscalizador o el auditor solicita toda la documentación que estime necesaria para iniciar el proceso de fiscalización o la auditoría.
Los requerimientos deben indicar el lugar y la fecha donde se debe cumplir con la obligación. Esto es muy importante. La documentación que se exhiba o presente se mantendrá a disposición del agente fiscalizador hasta la culminación de su evaluación. Y el resultado del requerimiento. El resultado del requerimiento es el documento por el que se comunica el cumplimiento o incumplimiento de lo solicitado, también para notificar resultados de evaluación efectuada a los descargos que hubiera presentado respecto a observaciones formuladas e infracciones. Aquí vamos mencionando dos tipos de documentos. El requerimiento de fiscalización, que es la esquela de requerimiento mediante cual nos solicitan la documentación que consideren necesario, cumpliendo los requisitos del lugar, indicación de fecha, a quién se le debe de presentar, el agente fiscalizador, etc. Y el otro es el resultado del requerimiento, no el resultado de la fiscalización. El resultado del requerimiento es otro documento posterior a la esquela de requerimiento, o el cierre de requerimiento en algunos casos, como se llama. Es el documento que cierra o que concluye si cumplimos o no cumplimos con la documentación solicitada en la esquela de requerimiento. Eso no significa que se acabó la fiscalización, solo se acabó la primera partecita, que es la del requerimiento. Podemos solicitar prórroga en el caso de la exhibición y presentación de la documentación. Cuando se otorgue más de 3 días hábiles, se puede solicitar hasta 3 días hábiles antes del vencimiento. Cuando se otorgue hasta 3 días hábiles, se puede solicitar hasta el día hábil de notificado. Vale decir, ¿no? Si nos dan un plazo de 15 días para otorgar nuestra documentación, nosotros podemos solicitar un plazo, una prórroga de plazo. Pero ¿cuándo lo presentamos? 3 días hábiles antes del vencimiento del plazo otorgado. O sea, si nos dan 15 días, asumimos que los 5 días son días hábiles, lo debemos presentar 3 días antes, no en el tercer día, sino 3 días antes. Cuando nos otorgan un plazo de 3 días hábiles, podemos solicitar la prórroga del plazo el mismo día hábil, ¿no? Hasta el día hábil siguiente de notificado. Si no se cumple con los plazos, la solicitud se tiene por no presentada. Que quede bien claro esta situación, ¿no? Cuando nosotros queremos ampliar o prorrogar nuestro plazo, no debemos esperar al último día o los 2 días, debemos esperar al tercer día si nuestro plazo ha sido más de 3 días hábiles. Y si han sido solamente 3, podemos realizarlo hasta el día siguiente después de haber sido notificado. Si no se cumple con los plazos, ya sabemos que se da por no presentado. El cierre del requerimiento. El primer requerimiento en la fecha que consigna el mismo de haber prórroga se hará cuando venza esta. Si no se cumple con exhibir y o presentar a la administración tributaria, la administración tributaria tiene la facultad de reiterar un segundo requerimiento. No está obligada. Si desea, ya no requiere y continúa con sus procedimientos. Puede ser una presunción. Y de considerarlo pertinente, solicita un nuevo requerimiento. Eso no quita que ya hemos generado una infracción tributaria, ¿no? La tipificada en el artículo 176 del Código Tributario, no otorgar la documentación requerida por la administración tributaria. Entonces, si nos piden, nos hacen un segundo requerimiento, lo que previamente va a pedir el agente fiscalizador o el auditor es que se cumpla con el pago de la infracción del primer requerimiento, ¿ya? Y el segundo requerimiento recién podría ser atendido. No es obligación de pagar también, no existe ninguna parte en la normativa que nos diga primero paga y luego te atiendo, sino que es una forma en la que el fiscalizador garantiza que cumplamos con la infracción que hemos cometido, con el pago de la sanción. En los demás, el vencimiento de los plazos otorgados o en la nueva fecha en caso de prórroga y culminada la evaluación de los descargos y observaciones. Es ahí donde se realiza el cierre de requerimiento. Los principales documentos solicitados en el primer requerimiento de fiscalización integral o la fiscalización total son las declaraciones juradas anuales y o mensuales, las rectificatorias y los pagos adicionales, las autorizaciones de impresión de los comprobantes de pago, la escritura de constitución, los estados de cuenta, reportes emitidos por las entidades del sistema financiero, conciliación bancaria, los contratos por servicios recibidos y prestados, los informes de auditoría independientes
el análisis de la clase 6 ingresos y de la clase 7 gastos, de la clase 6 gastos, perdón, y la de clase 7 ingresos a nivel de 3 dígitos. ¿Por qué necesita ese análisis? Ese sí es un reporte distinto, o sea, un reporte Excel que lo podemos mandar tranquilamente para que ellos identifiquen la subcuenta que está generando el gasto. Por lo general los estados financieros no consideran cuentas, solamente consideran enunciados: efectivo y equivalente de efectivo, compra de mercaderías, etcétera. Entonces la administración lo que quiere es a nivel de 3 dígitos, a nivel de subcuentas, para determinar las situaciones que han ocasionado los gastos y las situaciones que han ocasionado los ingresos. Los comprobantes de pago de las compras y de las ventas, las guías de remisión y las notas de débito y notas de crédito. A su vez, los libros y registros contables, incluyendo control de activo fijo y costeo permanente en unidades o contabilidad de costos según corresponda. Si nosotros tenemos activos fijos en cantidades y esas cantidades nos generan una depreciación significativa, ya estamos obligados a llevar un registro de activo fijo. No necesariamente necesitamos ser una empresa constructora. Nosotros podemos ser una empresa de servicios, de alquiler de unidades móviles, y tenemos 7 vehículos o 10 vehículos. Esos vehículos van a tender a depreciarse, por lo tanto necesitamos un control de esa depreciación, para lo cual es necesario el registro de activo fijo. Por último, los libros de actas de la Junta General de Accionistas y Directorio, entre otros que considere el fiscalizador. Muy bien, señores estudiantes, hemos tocado el tema del procedimiento de fiscalización. Como ustedes han visto, es un tema amplio y es un tema interesante que espero haya servido para aclarar algunas dudas respecto a este tema. Muy agradecido por su asistencia a esta semana de tutoría virtual. Estoy seguro que podremos ampliar más nuestros conocimientos con los siguientes videos que estaremos publicando también a través de nuestra plataforma virtual. Gracias nuevamente, me despido de ustedes con un fuerte abrazo, que tengan un muy buen día.